les voy a compartir 3 tips de domingo, por así decirlo. Estamos acá en el patio y bueno, quería contarles 3 cosas que son las que más me suelen preguntar. Primero, tipos de ollas. Segundo, pH del agua. Y tercero, proporción de material tintorio en relación al peso de la lana o de la tela. ¿Ah? Vamos a empezar con las ollas, es lo único que encontré de la mudanza, por eso bueno, lo muestro con las ollas. Siempre lo ideal son las ollas de acero inoxidable, ¿está? Como estas que yo tengo acá. La realidad es que por lo menos en Argentina la olla de acero inoxidable suele ser bastante cara. Siempre les recomiendo que no las busquen en bazares gastronómicos porque va a ser un acero inoxidable de muy buena calidad, entonces va a ser como demasiado para teñir y excesivamente cara. Si pueden, traten de conseguir estas. Es un acero inoxidable de una sola capa, es como, no es lo mejor para cocinar, pero para tintes para mí no hay como estas ollas, son livianitas, las manijas no se suelen calentar, entonces también está bueno maniobrarlas. Y bueno, yo acá tengo distintos tamaños. Cuando uno quiere hacer pintura o ese tipo de cosas es mejor las más chiquititas. Y cuando quieren hacer tinte yo les recomiendo como mínimo esta que es de 20 litros, después hay de 25. Y después ya si quieren ollas más grandes, hacer materiales, o sea, telas más anchas y más grandes, van a necesitar sí o sí ollas de aluminio. Porque por lo menos acá de acero inoxidable más grandes no se consiguen. ¿Qué pasa? El aluminio lo que necesita es una mayor limpieza, por así decirlo. El acero inoxidable no suele quedar mucho residuo, se saca muy fácil, entonces el aluminio se le van haciendo como poros, entonces va quedando como un material tintorio adentro. Si ustedes no terminan de usarla y la limpian enseguida, en esos poros va a ir quedando mucho tinte, que eso es lo que va a afectar finalmente a un teñido posterior. Muchas veces se dice que la olla de aluminio por ahí modifica el color. Yo siempre suelo decirle en las clases que en realidad la lumbre, que es el mordiente que más se usa en tintes naturales, también contiene aluminio. Entonces no es tanto la diferencia de color que hace por el material, sino por todo eso que se le va metiendo en los poros. ¿Ah? Así que recomiendo acero inoxidable, si no pueden aluminio, y como le digo a mis alumnas, prueben con lo que tengan. Si ustedes no pueden conseguir este tipo de ollas, consiguen alguna de teflón que esté vieja, que esté rayada, o sea, prueben con lo que tengan, arranquen con lo que tengan, pero bueno, está bueno que arranquen. A veces pasa que por no poder conseguir la olla ideal, no arrancan a teñir y se empiezan a olvidar, entonces usen lo que puedan y después ya van a ir llegando de a poquito a lo que es óptimo, como es el acero inoxidable. Segunda pregunta que hacen siempre, pH del agua, acidez, alcalinidad. También siempre cuento que las fibras animales, las proteicas, como la lana, se llevan mucho mejor con los tintes naturales. ¿Por qué? Porque necesitan el mismo pH, necesitan un pH ácido. Todos los mordientes que nosotros usamos para colorantes naturales son ácidos. Esto hace que sean sumamente compatibles. Cuando uno quiere teñir algodón, las que lo han intentado por ahí sin haber tomado cursos, sin aprender demasiado, van a ver que les cuesta bastante porque se tiende a manchar, es justamente por un choque de pH que hacen. Los colorantes naturales necesitan pHs ácidos y los algodones necesitan pHs más tirando alcalinos. Entonces esto hace que no sean tan compatibles, así algo, como que choquen, les digo a mis alumnas siempre, y hacen que no sean tan compatibles. Por eso se manchan mucho más fácil, por eso el color siempre va a ser mucho menor. Nunca esperen en un algodón un color que obtuvieron en una lana, ¿tá? Eso es otra de las cosas. Entonces este pH se da con los mordientes. Y después muchas veces los modificadores del color que se usan lo que hacen es variar esa acidez o alcalinidad. Entonces eso se traduce en un cambio de color. Y por último, la proporción de material tintorio en relación a la cantidad de lana o de tela. Esto yo siempre suelo decir que soy bastante enemiga de las proporciones exactas. Cuando ustedes están arrancando y no saben cómo arrancar, está bueno que comiencen al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que usen 100 gramos de material tintorio para 100 gramos de tela o de lana. Pero que de ninguna manera se queden fijas en eso. ¿Por qué? Porque yo puedo necesitar más o menos. Por ejemplo, si trabajo con cáscara de cebolla, los que lo han probado, es un clásico para arrancar, es muy livianita. Entonces juntar 100 gramos de cáscara de cebolla les va a llevar mucho tiempo y es un desperdicio porque es tan buena, tiene tanto color, que con mucho menos funciona bien. En cambio, por ejemplo, no sé, quieren probar con los carozos de palta o con algo que sea más pesado, o con alguna corteza, tal vez 100 gramos es muy poco para 100 gramos de tela. Entonces, está buena esa proporción para arrancar, pero después siéntanse libres de jugar. Algo importante, tomen nota de todo lo que hago, tomen nota de la olla que usaron, los litros que tienen, el material que es, si pueden comprarse cintas de pH y medir el pH, también está bueno tomar nota.
Si no, a veces digo, también son bastante caras en Argentina, entonces a veces tampoco vale la pena. Pero sí que sepan que le agregaron, entonces ya después se van a ir sabiendo que si le agregan tal cosa va a un pH, si le agregan tal otra va a otro pH. Y eso también lo anotan. Y lo de la proporción también. Si no saben cómo arrancar, arranquen 100 gramos de material tintorio para 100 de lana o de tela, pero después siéntanse libres de subirlo y bajarlo de acuerdo al color. Obviamente, cuando varía la proporción, va a variar el color. A más proporción, más color. Pero a veces también pasa que se satura y llega un momento que no les va a teñir más. Por ejemplo, no sé si yo uso acerrín, viruta, pongo 400 gramos, me va a dar capaz el mismo color que si yo uso 200. Entonces, también eso lo van a ir aprendiendo con la práctica. Pero bueno, son tres cosas que suelen preguntar mucho por las redes y en los talleres, así que bueno, queríamos dejarles ¿cómo se llama? Este tip de domingo, aprovechando que Banta se durmió su siesta, estoy aprovechando para grabarlo. No encontraba muchos elementos, todavía están en cajas, pero bueno, espero que les guste.